Excelente día a quien nos está escuchando. Mi nombre es Rosy. Mi nombre es Adri y somos parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este día estaremos desmenuzando y analizando uno de los discursos más destacables del actual presidente de la República Salvadoreña, Nayib Bukele, quien fue reelecto para su puesto luego de haberse postulado de manera inconstitucional. No obstante, lo que analizaremos es el discurso de lanzamiento de la Plataforma Municipal de San Salvador, periodo 2015-2018, que se dio durante el marco de elecciones para alcaldías de dicho año. Así es, Rosy, pero para que podamos comprender cómo fue que Bukele llegó al momento y lugar de ese discurso, debemos adentrarnos en una breve línea del tiempo para que tengamos un mejor contexto. Nayib Armando Bukele Ortiz, de actualmente 42 años, nació en el seno de una familia muy acomodada, hijo de Armando Bukele Catán, quien fue el líder de la comunidad árabe en San Salvador durante muchos años y el fundador de compañías dedicadas a la producción textil, farmacéuticos, comercio y publicidad. Gracias a su vida de privilegios, antes de llegar a la política, Bukele trabajó en su empresa familiar de publicidad llamada Overmet, de la cual fue presidente y también obtuvo la dirección del concesionario de motos Yamaha en El Salvador. Gracias por esa introducción, Nadine. Parece que Bukele tuvo una ardua vida de esfuerzo durante su recorrido como empresario, ¿cierto? Claramente, quiero comentarte que Nayib inició su vida política como miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el cual ganó las elecciones por el municipio de Nuevo Cuscatlán en el año 2012. Además, después de ese triunfo, se postuló como alcalde para San Salvador y también ganó con el mismo partido político. Y es precisamente en esas elecciones donde Nayib nos brinda una serie de discursos políticos ante públicos masivos y muy bien elaborados. En estos discursos podemos incluir el del lanzamiento de la Plataforma Municipal de San Salvador, el cual te mencioné con anterioridad. Y es muy interesante cómo en este discurso nos presentó el planteamiento de nuevas ideas, el cual nace como una plataforma que expondría las propuestas y mejoras durante su candidatura, y es en el cual nos estaremos centrando este día. Y como en la mayoría de sus apariciones públicas, este discurso no solo contenía información sobre sus propuestas, sino que también diversas referencias a lo que ahora la mayoría de pobladores conocemos como los mismos de siempre. Los mismos de siempre, pero ¿quiénes son los mismos de siempre? Bueno, debido a que en ese tiempo Bukele era miembro del partido FMLN, el término los mismos de siempre era casi un sustantivo para referirse a los miembros del partido Arena. Debemos conocer que después de su periodo en la alcaldía de San Salvador, Bukele ingresa al partido Gana y posteriormente crea su propio partido político bajo el nombre de Nuevas Ideas. Así que en la actualidad decir los mismos de siempre ya no se refiere únicamente a referirse al partido de derecha Arena, sino también al partido de izquierda FMLN, o incluso se refiere a cualquier representante de oposición para Bukele. Pues sí, Bukele se dedicó a mencionar múltiples veces que esos oponentes necesitaban detenerlo a toda costa. Mediante el análisis y contrastando sus discursos actuales, podemos concluir que señalar un oponente nunca se trató de defender una postura sociopolítica ni un bien común, sino que hasta el día de hoy siempre se ha tratado de implementar una idea en el público que les haga entender que es exclusivamente él quien tiene una postura correcta y que existen buenos y malos sin importar creencias, claramente mostrándose a sí mismo y sus ideas como el lado del bien. Qué interesante mención has hecho, y un punto notable en su presentación es el notable señalamiento entre el bien y el mal, aunque pareciera que cualquier oponente o cualquier ideología política diferente a la suya es incorrecta. Algo que vale la pena destacar, Rosy, es que durante todo el discurso Bukele incita a la unión de la población sin importar que su ideología sea diferente, de izquierda o derecha, diciendo que en la actualidad eso ya no importa, pues toda la población quiere y necesita lo mismo. Con esto aseguró consolidar su puesto como alcalde, apuntando a todos los sectores posibles y dedicó propuestas a las problemáticas más importantes del país. En concreto, él mencionó que la plataforma cubriría dos ejes principales, los cuales son la seguridad,
ciudad inclusiva, mujeres, juventud, educación, salud, cultura, deportes, infraestructura, economía, comunicaciones y tecnología y finalmente la participación ciudadana. A partir de esto, Bukele no solo incita al voto mediante la unión de ideologías y creencias, ya que también hace hincapié múltiples veces a que sin importar lugar de vivienda, condición socioeconómica ni sector al que pertenezca la población, todos necesitamos lo mismo. Pero realmente, ¿tú crees que es así? ¿Realmente las necesidades de los residentes de Tutunichapa son las mismas necesidades de los residentes de Escalón, como él lo menciona en su discurso? Ahora te pregunto, ¿de verdad las necesidades de la población están desligadas a su inclinación política? Ya que según él, todas esas necesidades serían cubiertas al ser elegido, ignorando el por qué cierto sector de la población tiene lo que tiene y el por qué el otro sector carece de ello. En cierta parte del discurso también menciona que incluso la población menor de edad tiene deseos de votar por él. Con esto solamente genera un adoctrinamiento temprano para que cuando estas generaciones adquieran la capacidad de votar, sea él el candidato a la presidencia a quien elijan. Pero ¿por qué la gente tomaría conciencia de esto justo en el momento de su postulación? ¿Acaso los capitalinos no han tenido la necesidad durante décadas? Por supuesto que sí, simplemente era un buen momento para sacarlo a reducir, ya que seguir luchando entre posturas sociopolíticas no le daría ningún fruto. La mejor estrategia era dar a entender que existía una persona con la que la población podía obtener lo que tanto anhelaba. Ya, me gustaría agregar un punto que estamos pasando por alto, pues claramente para que exista un bien, debe de existir un mal. Por lo tanto, tachar no solo a la competencia, sino también a la oposición radical fue una excelente estrategia para dejar en evidencia quién era el bueno en la narrativa. Y qué mejor manera de hacerlo que olvidando las diferencias entre los salvadoreños para dar paso a la unión como punto de inflexión, como él mismo menciona en el discurso, y con esto él podría asegurar la mayor cantidad de votos posibles. Además, según datos de CNN, en 2014 San Salvador ocupó el puesto número 13 en la lista de 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 61,21 homicidios por cada 100 habitantes. Así que apostar por la seguridad como su principal propuesta fue algo que impulsaría fuertemente al candidato Bukele en esas elecciones. A pesar de eso, la última semana de mayo, en 2015, fue documentada como la más violenta. La historia de la capital. En la historia de la capital. Por cierto, quiero mencionar que durante su periodo en la campaña, el candidato fue a visitar la Facultad de Artes de la Universidad de El Salvador. ¿Ahí, papi? ¿Qué me ven así? Okay. Hoy de la lluvia, hoy de la Universidad de El Salvador. En esta expuso su propuesta a jóvenes artistas y prometió insumos, los cuales hasta la fecha de hoy aún no han sido brindados. Con esto podemos comprender que además de promesas vacías, las propuestas de Bukele simplemente fueron una estrategia para su elección y que su discurso realmente solo fue uno de tantos en los cuales alentar a la unión del pueblo y señalar a sus competidores como los malos realmente era lo que haría la población pensar que tenía la mejor opción frente a sus ojos. Además de eso, utilizar la palabra como su más inteligente arma para controlar el pensamiento de los habitantes, te pregunto, ¿es una estrategia innovadora o es algo que ya hemos visto antes? Con esto invitamos a realizar más prácticas de análisis crítico acerca de la información que se nos presenta por parte de figuras políticas públicas. Pero cuéntenos, ¿qué piensan ustedes?